Hola, hola, mi gente guapa y apasionada por las telenovelas turcas y las noticias del corazón. ¿Cómo están? Espero que súper bien, y que estén listos para una de esas noticias que nos dejan con la boca abierta, de esas que no vemos venir ni en nuestros mejores sueños. Yo soy tu nombre y les doy la bienvenida una vez más a este su canal, donde la chismecito y la información de nuestros actores favoritos son la ley. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un bombazo, un notición que ha sacudido las redes sociales y que tiene a todos, pero a todos, hablando de ello. Si eres fan de la intensidad, los galanes de infarto y los giros inesperados, este es tu vídeo, porque vamos a analizar a fondo una declaración que nadie, absolutamente nadie, esperaba de nuestro queridísimo Can Yaman. Así es, el mismísimo galán turco que nos ha robado el corazón con sus papeles, con su carisma y con esa mirada que derrite hasta el más duro de los corazones, tiene algo que decir, y no se va a callar. Pero antes de que entremos de lleno en el chisme, por favor, un favorzote gigante, si eres nuevo por aquí, o si ya nos sigues pero aún no has presionado ese botón rojo de suscribir, este es el momento. No te quedes con las ganas de ser parte de esta comunidad que ama las telenovelas, los chismes y a los actores guapos. Suscríbete, activa la campanita y así estarás al día con todo lo que pasa en el mundo de las estrellas turcas. Ahora sí, sin más preámbulos, agárrense fuerte que nos vamos de viaje al corazón de esta bomba. Pues bien, la noticia que ha generado un revuelo tremendo y que honestamente, nos ha dejado a todos con la misma cara de sorpresa, es que Can Yaman ha dicho adiós a Italia. Sí, así como lo escuchan. Adiós a ese país que lo adoptó como un hijo pródigo, adiós a las ciudades que fueron escenario de sus pasiones, tanto en la ficción como en la vida real, adiós a ese lugar donde se sintió tan querido y donde desarrolló proyectos importantísimos en su carrera. Es un adiós que llega de manera repentina, sin que nadie lo viera venir, y que nos hace cuestionarnos muchas cosas. Pero antes de que empiecen los rumores y las especulaciones, quiero aclarar que Can no ha dicho adiós a Italia por algo malo, sino por una decisión muy personal, una decisión que ha tomado después de mucho pensarlo y que, como él mismo ha declarado, es necesaria para su propio crecimiento. Y es que recordemos que desde su llegada a Italia, Can Yaman se convirtió en una auténtica sensación. Su participación en la serie Viola come il mare lo consagró como uno de los actores más queridos y admirados del país. Su popularidad creció exponencialmente, convirtiéndose en la imagen de diversas marcas y llenando portadas de revistas. Las calles de Roma y sobre todo, las calles de Palermo, donde grabó la serie, se convirtieron en su segundo hogar. Los italianos lo recibieron con los brazos abiertos, lo llenaron de cariño y lo convirtieron en uno de sus ídolos. Y todo esto, claro, nos hace preguntarnos por qué entonces decir adiós. ¿Qué lo ha llevado a tomar esta decisión tan inesperada? Pues bien, prepárense porque vamos a desgranar esta noticia como si fuera una cebolla, capa por capa, para entender las motivaciones de Can Yaman y el futuro que le depara. Para entender el contexto de esta decisión, tenemos que recordar que Can Yaman es un hombre de retos, un actor que busca constantemente explorar nuevos horizontes y no quedarse estancado en la comodidad. Si bien es cierto que Italia le dio muchísimas alegrías, también es cierto que las grabaciones de Viola come il mare fueron demandantes, con jornadas de trabajo extenuantes y una presión mediática constante. Además, recordemos que Can Yaman siempre ha sido muy celoso con su vida privada. Le gusta mantener un perfil bajo fuera de las cámaras, y no le agrada ser objeto de la persecución de los paparazzis. En Italia, la popularidad lo convirtió en el blanco perfecto de la prensa del corazón, lo que generó situaciones incómodas y un cierto desgaste emocional. Y si a eso le sumamos que Can es un hombre de familia, un hombre que valora mucho los momentos con sus seres queridos, entendemos que la lejanía y la dificultad para viajar a Turquía también pudieron haber influido en su decisión. En sus declaraciones, Can ha sido muy claro en que esta decisión no es una crítica a Italia ni a su gente, al contrario, él se siente profundamente agradecido por todo el amor y el apoyo que ha recibido en ese país. Su adiós, más que un adiós definitivo, es una pausa, un hasta luego. Es una decisión pensada en su propio bienestar, en su crecimiento personal y profesional. En sus propias palabras, Can ha declarado que necesita tomarse un tiempo para reconectar consigo mismo, para recargar energías y para enfocarse en nuevos proyectos. Y esto honestamente nos deja con la intriga y la emoción a flor de piel, porque si Can Yaman se va de Italia para regresar con más fuerza, más proyectos y más éxito, estamos listos para aplaudirlo con todas nuestras ganas.
Ahora, vamos a analizar un poco más las palabras exactas de Can Yaman, porque entre líneas podemos encontrar muchas claves de esta decisión. En sus comunicados, Can ha dejado claro que se siente en una etapa de transición, un momento de cambio y de renovación. Y esto en el mundo de la actuación puede significar muchas cosas. Puede significar que está buscando roles más desafiantes, personajes que lo saquen de su zona de confort, proyectos que le permitan explotar todas sus capacidades como actor. También puede significar que está interesado en explorar otros géneros, otros formatos como el cine o el teatro. Can Yaman siempre ha demostrado ser un actor versátil, un actor que no teme a los retos. Lo hemos visto en la comedia, en el drama, en la acción y siempre nos ha sorprendido con su talento y su carisma. Por lo tanto, esta decisión de alejarse de Italia puede ser un paso necesario para seguir evolucionando como actor y seguir ofreciendo a su público nuevas y emocionantes interpretaciones. Además, en sus declaraciones, Can ha hecho referencia a la importancia de cuidar su salud mental y su bienestar emocional. Y esto, sinceramente, es algo que debemos aplaudir. En un mundo tan acelerado como el nuestro, donde la presión y el estrés están a la orden del día, es fundamental que las figuras públicas, como Can, hablen abiertamente de la importancia de priorizar la salud mental. Es un mensaje muy poderoso, un mensaje que nos recuerda que detrás de la fama y el éxito, hay seres humanos que también sufren, que también tienen miedos y que también necesitan cuidarse. Y el hecho de que Can Yaman haya tomado esta decisión pensando en su propio bienestar, lo hace aún más admirable. Y bueno, gente, después de analizar a fondo las declaraciones de Can, es imposible no preguntarnos, ¿qué le depara el futuro? ¿Cuáles son los nuevos proyectos que tiene en mente? Pues bien, aunque Can Yaman no ha revelado detalles específicos sobre sus próximos pasos, podemos intuir que tiene grandes planes para su carrera. Si bien es cierto que algunos rumores apuntaban a una posible segunda temporada de Viola come il mare, la decisión de Can de dejar Italia podría significar que ese proyecto, por lo menos de momento, está en pausa. Sin embargo, esto no quiere decir que Can se vaya a quedar de brazos cruzados. Es un actor muy activo con muchos contactos en la industria del entretenimiento y con una gran ambición profesional. Por lo tanto, es muy probable que lo veamos muy pronto protagonizando nuevas series, películas o incluso obras de teatro. Además, recordemos que Can Yaman es un hombre polifacético, que no solo se dedica a la actuación, sino que también tiene otros intereses, como la escritura y el deporte. Es muy posible que en esta nueva etapa de su vida, Can decida explorar otras facetas de su creatividad y nos sorprenda con proyectos innovadores y originales. También es importante tener en cuenta que Can Yaman sigue siendo una figura muy popular en Turquía. Su regreso a su país de origen podría significar que lo veremos protagonizando nuevas producciones turcas, series o películas que lo reconecten con su público de toda la vida. Y esto, sin duda, sería una gran noticia para los fans turcos que han seguido su carrera desde sus inicios. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que la decisión de Can Yaman de dejar Italia no significa que haya perdido su interés en el mercado internacional. Al contrario, su experiencia en Italia le ha abierto muchas puertas y le ha dado visibilidad en otros países. Es muy probable que veamos a Can trabajando en coproducciones internacionales, proyectos que le permitan llegar a un público más amplio y consolidar su carrera como una estrella global. Además, su manejo del italiano, del inglés y del turco lo convierte en un actor muy atractivo para las productoras de todo el mundo. Es un actor que tiene el talento, el carisma y la versatilidad necesarios para protagonizar producciones de alto nivel, tanto en Europa como en América. Y esto, sin duda, es algo que debemos tener muy presente a la hora de analizar su futuro. En resumen, el adiós de Can Yaman a Italia es un cambio, un nuevo comienzo, una oportunidad para que siga creciendo como actor y como persona. Es una decisión valiente, una decisión que demuestra su madurez y su compromiso con su propio bienestar. Y aunque en un principio nos pueda dar nostalgia su partida, estoy segura de que este es el camino correcto para él y que lo veremos brillar aún más en los próximos años. Ahora bien, hablemos un poquito sobre las reacciones de los fans a esta noticia. Como era de esperarse, la noticia del adiós de Can a Italia ha generado un torbellino de emociones en las redes sociales. Por un lado, hay muchos fans que se sienten tristes y decepcionados por la partida de Can, sobre todo aquellos que viven en Italia y que lo habían adoptado como uno de los suyos. Por otro lado, hay muchos fans que entienden y apoyan la decisión de Can, que respetan su necesidad de tomarse un tiempo para sí mismo y que confían en su talento y en su capacidad para volver con más fuerza.
En general, se percibe un sentimiento de cariño y admiración hacia Khan, un reconocimiento a su trayectoria y una gran expectación por lo que está por venir. Los fans de Can Yaman son una comunidad muy unida y muy activa, que siempre ha estado presente para apoyarlo en cada paso de su carrera. Y en esta ocasión, no es la excepción. Han inundado las redes sociales con mensajes de aliento, mensajes de apoyo y mensajes de esperanza. Le han deseado lo mejor en esta nueva etapa de su vida y le han prometido que seguirán ahí para verlo brillar en todo lo que haga. Y esto sinceramente es algo muy bonito de ver. Demuestra que el cariño que los fans sienten por Khan es genuino, que va más allá de la fama y del éxito y que está basado en el respeto y la admiración. Y hablando de los fans, me gustaría también mencionar el papel de la prensa del corazón en toda esta historia. Como les decía antes, la popularidad de Can Yaman en Italia lo convirtió en el blanco perfecto de los paparazzis, quienes lo seguían a todas partes y publicaban fotos y vídeos de su vida privada sin su consentimiento. Esta persecución mediática, que en muchas ocasiones fue invasiva y desconsiderada, pudo haber influido en su decisión de dejar Italia. Khan siempre ha sido muy reservado con su vida personal y no le gusta que se metan en sus asuntos privados. Por lo tanto, es entendible que se haya sentido agobiado por la presión mediática y que haya decidido alejarse de un entorno que no le permitía vivir con tranquilidad. Y esto, una vez más, nos invita a reflexionar sobre el papel de la prensa del corazón y sobre los límites que deben existir a la hora de publicar información sobre la vida privada de las figuras públicas. Es importante recordar que detrás de la fama y el éxito hay seres humanos que también merecen respeto y privacidad. Y es nuestro deber como espectadores y como seguidores de estas estrellas, respetar su espacio y no fomentar la persecución mediática. Can Yaman, al igual que muchos otros actores y actrices, merece vivir con tranquilidad y desarrollar su carrera sin la presión constante de los paparazzis. Y bueno, mi gente, después de este análisis exhaustivo de la declaración de Can Yaman, creo que podemos llegar a algunas conclusiones importantes. En primer lugar, el adiós de Khan a Italia no es una crítica al país ni a su gente, sino una decisión personal y profesional, pensada en su propio bienestar y en su crecimiento. En segundo lugar, Can Yaman es un actor ambicioso y versátil, que está en constante búsqueda de nuevos retos y que no teme explorar diferentes caminos. En tercer lugar, la decisión de Khan de dejar Italia puede ser el inicio de una nueva etapa en su carrera, una etapa en la que lo veremos protagonizando proyectos innovadores y originales. Y en cuarto lugar, los fans de Can Yaman son una comunidad unida y leal, que siempre ha estado presente para apoyarlo y que seguirá ahí para verlo brillar en todo lo que haga. En resumen, el adiós de Khan a Italia es un adiós con sabor a esperanza, un adiós que nos deja con la intriga de saber qué le depara el futuro y que nos invita a seguirlo de cerca en cada paso de su carrera. Y ahora, después de toda esta información, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les ha parecido la decisión de Can Yaman? ¿Les sorprendió su declaración? ¿Creen que su futuro será brillante? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber qué piensan de todo esto. Y no olviden que este espacio es para ustedes, para que compartan sus opiniones, sus emociones y sus teorías sobre los próximos pasos de Khan. Llegamos al final de este vídeo, mi gente. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo de la declaración de Can Yaman y que les haya servido para entender las motivaciones que lo llevaron a tomar esta decisión tan inesperada. Quiero agradecerles de todo corazón por su compañía, por su tiempo y por su apoyo incondicional. Gracias por ser parte de esta comunidad que ama las telenovelas turcas y a los actores que nos roban el corazón. Y antes de despedirme, quiero recordarles que sus comentarios son muy importantes para mí. Déjenme sus opiniones aquí abajo, cuéntenme qué les ha parecido el vídeo y qué otros temas les gustaría que abordara en futuros vídeos. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras novedades y para que sigan siendo parte de esta comunidad que crece día a día. Y recuerden que el mundo de las telenovelas turcas siempre está lleno de sorpresas y nosotros estaremos aquí para contárselas todas. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chismosos.